Queridos hijos, reciban mi afectuoso saludo. El Evangelio de hoy está tomado, como el domingo pasado, de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43, y dice así: Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. De estas tres parábolas, que también se leen en San Lucas, San Marcos, sin embargo, solo nos conserva la del trigo y la cizaña. Este hecho lleva a pensar que, de alguna manera, esta parábola del trigo y la cizaña resume a las otras dos. Incluso, tal vez esta razón explica por qué los discípulos preguntan a Jesús solamente por el sentido de la parábola del trigo y la cizaña, sin hacer mención de las otras dos. De esto se seguiría que, si el Señor explica solamente esta parábola, tal vez sea porque entendiéndola se entienden las otras dos, es decir, la del grano de mostaza y la de la levadura en la masa. Se puede deducir, por lo tanto, que las tres parábolas nos presentan el mismo misterio, pero bajo imágenes distintas. Las tres parábolas de hoy, entonces, no son tres comparaciones paralelas, cada una de las cuales nos muestra algo distinto del reino, sino tres formas de mostrar un mismo aspecto que aparece más claramente en la parábola del trigo y la cizaña.
La importancia de esta enseñanza además queda de manifiesto por una indicación que San Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da, que por medio de estas parábolas Jesús cumplía la antigua profecía que anunciaba que el Señor hablaría en parábolas, dice, para narrar las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estas tres parábolas, entonces, nos están develando aquello que ocurre ocultamente en la historia del mundo desde su fundación, y que una mirada profana no puede llegar a descubrir. Se trata del gran misterio del reino de los cielos, que Dios ha ido gestando a lo largo de la historia de los hombres, y que incluye la permisión del pecado para revelar en Cristo la infinita misericordia divina. Las tres parábolas, por lo tanto, nos muestran lo que está sucediendo ocultamente también en nuestro tiempo, lo que acontece ante nuestros ojos, y que no podríamos ver sin los anteojos que nos proporcionan estas tres parábolas. Pero, ¿cuál es este misterioso entramado de la historia humana desde sus orígenes? ¿Qué es lo que acontece por debajo de la superficie que podemos observar ahora? Para responder a estas preguntas, prestemos atención a la explicación que el Señor da de la parábola del trigo y la cizaña. El Hijo del Hombre, dice, es el sembrador. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Veamos en primer lugar en qué sentido las semillas son los hijos del reino. La parábola del sembrador que meditamos el domingo pasado nos decía que lo que el Señor sembraba era su palabra. Pero ahora resulta que la buena semilla sembrada por el Hijo del Hombre son los hijos de Dios. ¿Cómo se opera este pasaje de la palabra divina al fruto de esa palabra que son los hijos del reino? Siendo Cristo la palabra eterna del Padre, cuando predicaba a las multitudes, se sembraba a sí mismo en el corazón de sus oyentes, esperando que su palabra diera frutos de vida. Esto es lo que meditamos el domingo pasado con la parábola del sembrador. Pero como el fruto es la regeneración de los hombres como hijos de Dios, se puede decir que lo que el Hijo del Hombre sembró fue, en definitiva, los hijos del reino. Ellos son el trigo bueno sembrado por Dios en el campo del mundo. Veamos ahora la otra indicación que nos da el Señor. En la parábola del sembrador, Cristo se había identificado con la palabra de Dios sembrada en los hombres, pero ahora se llama a sí mismo Hijo de Hombre. El título tiene su antecedente en la antigua profecía de Daniel. Así designa al personaje glorioso, que al final de los tiempos aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder para juzgar a todas las naciones. Usando este título, por lo tanto, Cristo se muestra como el Señor del mundo y de la historia. Él es el que preside todos los acontecimientos de la historia humana desde el comienzo de todo, como palabra por la cual Dios creó todas las cosas, hasta el final, cuando su palabra dictará la sentencia definitiva sobre buenos y malos. La parábola del trigo y la cizaña, por lo tanto, nos está diciendo algo fundamental. Toda la historia de los hombres está, por designio divino, bajo el signo de Cristo. Cristo es, por lo tanto, la buena semilla de la palabra sembrada en el campo del mundo para que fructifique en trigo de la misma especie, es decir, los hijos del reino que son la estirpe de Dios engendrados para el Padre por la cruz del Señor. Esta es la verdad principal del reino, que no debe ocultarse jamás a nuestra mirada, especialmente cuando nuestros ojos contemplan que en este mundo no todo es trigo bueno, sino también cizaña. En efecto, Dios creó al mundo por su palabra, para que, por la misma palabra hecha carne, el hombre llegue a ser hijo de Dios. Es lo que dice San Juan al comienzo de su Evangelio. A todos los que la recibieron, es decir, a la palabra, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Pero el misterio del designio de Dios que ha permanecido oculto hasta que el Señor nos lo ha develado, incluye otro aspecto, y es que el enemigo de Dios sembró en medio del trigo abundante cizaña. En el mundo, por lo tanto, coexisten los hijos del reino con los hijos del diablo.
El mal no viene de Dios, ni es una fatalidad connatural a la existencia humana. Al contrario, Dios hizo todas las cosas bien. El mal lo introdujo subrepticiamente el gran enemigo del hombre que es Satanás. Lo que la parábola del trigo y la cizaña nos revela entonces es que la existencia del mal se explica por la permisión divina de dar espacio de acción al diablo, y que, por lo tanto, está sabiamente ordenada al bien de los elegidos. Esta verdad de la coexistencia de trigo y cizaña, es decir, de los hijos del reino y los hijos del maligno, resulta tan importante y tanto quiere el Señor que la asimilemos, que, acabada la parábola del trigo y la cizaña, la vuelve a proponer una vez más bajo la imagen de la levadura. La levadura a la que aquí Jesús se refiere es la levadura de la malicia, que tiene poder para corromper la masa hecha con harina de buen trigo. Algunos padres de la Iglesia ven en esta levadura, al contrario de lo que acabo de decir, al Evangelio mismo, que tiene el poder de transformar la masa de la humanidad para ofrecerla como buen trigo al Padre. Sin embargo, pareciera mejor entender esta levadura, a la luz de la parábola del trigo y la cizaña, como un equivalente de la cizaña, como también lo entendieron otros padres de la Iglesia. Esta levadura es, por lo tanto, la que, refiriéndose a la doctrina de los fariseos, Jesucristo amonestó a sus discípulos que se cuidaran de ella. Quiere decir que la coexistencia del trigo y la cizaña no es una coexistencia pacífica. El buen trigo de los hijos del reino nada tiene que ver con los hijos del maligno, y los hijos del reino deben cuidarse mucho de tratar con los hijos del maligno, particularmente cuando esa cizaña se disfraza de buen trigo, presentándose bajo la forma de una religiosidad pura, pero en definitiva falsa, como fue la de los fariseos, y de la cual Cristo fue un acérrimo crítico. Y la mujer que escondió esa levadura en la masa, por lo tanto, no es la Iglesia que predica el Evangelio, sino, en primer lugar, Eva, pero también la sinagoga de los fariseos, y no significa sino el rechazo de Jesucristo, la cerrazón a escuchar su palabra. La cantidad de masa buena es mucho mayor que el poco de levadura que la fermenta, porque lo que Dios hace es más grande que lo que puede hacer el diablo. Sin embargo, ese poco de levadura tiene, por permisión divina, suficiente fuerza para corromperlo todo. ¿Acaso no es esto lo que vemos a diario? ¿No parece el mal más eficiente que el bien? ¿No cuentan con más recursos y no son más hábiles los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz? ¿No es esto lo que nos está sucediendo ahora, cuando bajo el pretexto de cuidarnos la salud se nos impide el acceso a los sacramentos? ¿Y cuál es la reacción de los hijos de la luz? ¿No se ha aceptado acaso esto mayoritariamente bajo la idea de una ingenua obediencia? Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que el bien parece falto de fuerza y de adeptos, y que el mal gana seguidores y triunfos, podemos preguntarnos qué sentido tiene todo esto. Estas dos parábolas, la del trigo y la cizaña y la de la levadura, vienen a decirnos que, a pesar de todo, no tenemos que perder de vista que nada de esto sucede sin la permisión de Dios, y que el mal nunca será más fuerte que el bien divino. A pesar de la poca fuerza que parezca tener el bien frente al mal, el bien viene de Dios, y Dios es omnipotente. Los hijos del reino, en consecuencia, llevan siempre las de ganar frente a los hijos del maligno, y esa victoria será patente al final de los tiempos. Mientras tanto, el trigo y la cizaña crecen juntos, y aunque al principio sea difícil distinguirlos claramente, al final, cuando los tallos porten fruto, se los podrá conocer distintamente. Como dijo el Señor, por sus frutos los reconocerán. El fruto bueno viene siempre del Señor, el fruto malo proviene siempre del enemigo. Al comienzo de la revelación de Dios, no se podía entender totalmente el designio divino de permitir el pecado y las insidias del diablo en la vida de los hombres. Pero cuando el trigo estuvo maduro en Cristo, cuando cayendo en tierra murió para dar fruto,
el misterio oculto desde el principio se reveló claramente. El pecado fue permitido para que abundara la gracia, como enseña San Pablo en la carta a los Romanos. Es realmente un misterio esta situación del reino que Jesús también compara con el grano de mostaza. Ante la fuerza del pecado, el poder del reino parece más bien algo débil y pequeño, pero en su pequeñez tiene una vitalidad tan grande que puede convertirse en un gran árbol. El misterio de este reino, sin embargo, no está solo en que lo pequeño tiene fuerza suficiente como para crecer hasta hacerse grande, sino también en que, creciendo, da cobijo a los pájaros. Otra vez, algunos padres ven en estos pájaros a las naciones, que vendrán a cobijarse en las ramas del reino que es la Iglesia. Sin embargo, interpretando esta parábola a la luz de la del trigo y la cizaña, como lo hicimos con la parábola de la levadura en la masa, los pájaros, más bien, parecen simbolizar otra vez lo mismo que la cizaña. En efecto, esos pájaros recuerdan a aquellos que se comían lo que sembró el sembrador divino y que había caído en terreno pedregoso. Así, de nuevo, bajo la imagen de la parábola del grano de mostaza, aparece ante nosotros el misterio revelado por la parábola del trigo y la cizaña. Este es el entramado oculto de la historia de los hombres que Cristo nos quiere desvelar. Así, ha de proseguir hasta el final de los tiempos. Pero habrá justicia. Esto también nos lo dice la parábola. El trigo bueno, los hijos del reino, al final serán recogidos en los graneros divinos, es decir, en las mansiones eternas para su bienaventuranza sin fin. La cizaña, en cambio, los que hayan obrado el mal, los hijos del maligno, serán arrojados al fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes sin fin. El Señor ha terminado esta serie de parábolas con su conocida frase: el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué más debemos oír en estas parábolas, además de la trama oculta que se teje por debajo de los acontecimientos de este mundo? Lo que debemos comprender es que este es el tiempo de la paciencia de Dios. Dios podría haber terminado la historia en el momento en que la cizaña se mostró entre el trigo. Ya en ese momento la siembra estuvo lista para la cosecha. Pero Dios quiso dar más tiempo a los hombres. Tiempo para que el trigo siga creciendo y dé fruto. La pregunta que debemos hacernos entonces ahora es: ¿cómo hacer para crecer como trigo limpio que porte fruto abundante, como el que Dios quiere de nosotros, puesto que el Señor vino a sembrarse en nosotros para que fructifiquemos en toda clase de obras buenas? Algunos han interpretado el campo en el que Dios plantó la buena semilla no como el mundo, sino como el corazón de cada hombre. Pero esta interpretación no cuadra con el sentido general de la parábola en la que la cizaña se la deja crecer hasta el final. Si la parábola se refiriera a lo que hay en el corazón de cada hombre, esa cizaña habría que extirparla cuanto antes. Por eso, hay que atenerse a la interpretación que el mismo Señor dio a la parábola. El campo es el mundo. Debemos contar con la cizaña sembrada en él por el enemigo. Ella no desaparecerá sino al final de los tiempos. Nuestra tarea será entonces en no ser cizaña, en identificarnos como buena semilla de Dios, en contraste irreconciliable con la mala semilla del diablo. Para eso será necesario, como lo vimos al reflexionar sobre la parábola del sembrador, limpiar el terreno de nuestra alma para que la palabra divina en ella sembrada crezca sin impedimentos y dé fruto. Esta es entonces la enseñanza de estas parábolas. Pidamos a Dios la gracia de ser regenerados por su palabra como hijos del reino, porque es lo que al final permanecerá. Lo que no sea buena semilla será consumado eternamente por el fuego. Roguemos al Padre, entonces, estar predestinados al cielo. Que Dios los bendiga a todos.